¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel de la Academia SEAMA. Ya en esta ocasión les voy a compartir el tema de la teoría de exponentes, parte 1. Ustedes pueden percatarse, si queremos desarrollar situaciones referidas pues a la teoría de exponentes, hay que tomar en cuenta las propiedades correspondientes, ¿ya? Esas propiedades que estén referidas propiamente a los exponentes o en su defecto a los radicales. Para este ejemplo número 1 voy a aplicar la propiedad que estoy identificando aquí con ustedes, que está al lado derecho, ¿sí? Ya la primera propiedad, el cual voy a proceder a explicar. En este caso, como tenemos como base 2 en cada uno de los términos, aplicaré de manera invertida la propiedad número 1 que corresponde a la teoría de exponentes. Para ello, entonces, voy a ampliar mi línea correspondiente y tendré, significa que la base 2 corresponde al exponente n, la base 2 corresponde también al exponente 5, menos la base 2 al exponente n, la base 2 al exponente 3, menos la base 2 elevado al exponente n por la base 2 elevado al exponente 1. Lo propio voy a efectuar en el denominador, ¿no? Esa distribución correspondiente en función a la base 2. Tendré entonces 2 elevado al exponente n, 2 elevado al exponente 4, menos 2 elevado al exponente n por 2 elevado al cuadrado. Como ustedes se han podido percatar, tanto en el numerador como en el denominador se está repitiendo una misma expresión que viene a ser 2 elevado a n. Ya entonces te hace la pregunta, si son términos comunes, ¿a qué campo temático te hace recordar? Me imagino que ya te diste cuenta, ¿no? Entonces corresponde al campo temático de la factorización. Entonces el factor común o la expresión común, que sería lo mismo, sería 2 elevado a n, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que nos queda en el numerador? 2 elevado al exponente 5, ¿sí? Menos 2 elevado al exponente 3, menos 2 elevado a la unidad. En el denominador, 2 elevado a la cuarta, menos 2 elevado al cuadrado. En ambos casos, entonces, vamos a cerrar paréntesis, considera la raya de fracción y nos percatamos que tenemos el mismo factor en el numerador como en el denominador, entonces procedemos ya a cancelar. Seguimos desarrollando todo lo que nos queda dentro de los paréntesis. 2 elevado a la quinta es 32, 2 elevado al cubo viene a ser 8, menos 2 elevado a la unidad sigue manteniéndose en 2. En el denominador 2 elevado a la cuarta es 16, menos 2 elevado al cuadrado, como resultado obtengo 4. Por lo tanto, considero también la raya de fracción para proceder a efectuar las operaciones tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, la diferencia de 32 y 8, ¿sí? 32 menos 8 viene a ser 24. 24 le vamos a quitar 2 y vamos a obtener 22. Entonces, como resultado, en el numerador vamos a obtener 22. En el denominador procedemos a determinar la diferencia de 16 y 4 y vamos a obtener como resultado 12. No olvidemos que aquí estoy utilizando la expresión e. Ahora, te haces la pregunta, ¿es posible o no es posible simplificar? Sí, ¿no? Entonces, ambos son múltiplos de 2, tanto en el numerador como en el denominador. Mitad de 22 es 11 y mitad de 12 es 6. Por lo tanto, el resultado final del desarrollo de este ejercicio viene a ser, en este caso, 11 sextos, ¿no? ¿Qué tipo de fracción es? ¿Propia o impropia? Viene a ser una fracción impropia, puesto que el numerador es mayor que el denominador. Muy bien, entonces, ese sería el procedimiento
de este ejercicio número 1, el cual hemos aplicado pues la primera propiedad que corresponde al producto de potencias de la misma base. Muy bien, pasemos al ejemplo número 2, el cual tenemos ya un ejercicio condicional, ¿no? Porque toda la expresión, cuando desarrollemos en algún momento, ¿sí?, le damos la forma de 2 elevado al exponente n para poder reemplazarlo por el valor 3. Por lo tanto, a ver, vamos a tener aquí la solución correspondiente. Escribiré solución. Entonces, tengo aquí la expresión y, sí, a ver, vamos a cambiar de lapicito, la expresión y todo esto es igual a 8 elevado al exponente n más la unidad. Entonces, aplicando la teoría de exponentes, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer aquí en la expresión dada, pues, es aplicar la propiedad ya vista anteriormente, ¿no? Entonces tenemos ahí a elevado a n por a elevado a m, producto de potencia de la misma base. Se escribe la misma base y se procede a sumar los exponentes. Entonces, para este caso puntual, aplicaré esta propiedad de manera inversa. Entonces, como base voy a obtener base 8 elevado al exponente n y la base 8 elevado al exponente 1. Ahora, como estamos en la teoría de exponentes, ese número 8 trataré de descomponer en el producto de sus factores primos, mitad 4, mitad 2, mitad la unidad. Por lo tanto, decimos que 8 es lo mismo que expresar como 2 elevado al cubo. Entonces, aquí en la parte inferior abro paréntesis, 2 elevado al cubo y todavía elevado al exponente n. 8 elevado a la unidad sigue siendo 8. Ahora, tenemos otra propiedad que corresponde a la potencia de potencia. ¿En qué consiste esta propiedad de potencia de potencia? Si tenemos a elevado al exponente n y este está a su vez elevado a un exponente m, esto será igual a la base a y multiplicamos los exponentes, que sería n por m o viceversa, tomando en cuenta que cuando se trata de producto el orden de los factores no se altera. Profesor, pero ¿qué pasaría si yo quiero hacer el cambio correspondiente? No quiero permutar que el exponente que está afuera ingrese al interior y el que está al interior pase a la parte superior. ¿Obtendremos el mismo resultado? Por supuesto que sí, ¿no? Entonces tendremos aquí a elevado al exponente m elevado a su vez a n. Entonces aquí tendremos a es igual a m por n o viceversa, ¿no? Se obtiene el mismo resultado. Entonces, ese criterio que acabo de presentarles voy a aplicar aquí como siguiente procedimiento. Realizaré la permuta correspondiente donde n introduzco al paréntesis y en este caso el exponente 3 va afuera. Entonces tendré aquí 2 elevado al exponente n, abre y cierra paréntesis, el 3 va a la parte externa, todo esto multiplicado por 8. Ahora sí, creo que es posible ya reemplazar porque 2 elevado a n me da el valor que viene a ser 3. Entonces reemplazo aquí 3 todavía elevado al cubo multiplicado por 8. Ahora 3 elevado al cubo será 3 por 3, 9, por 3, 27, ¿no? Este resultado 27 multiplicado por 8 y al multiplicar 27 por 8 asciende a 216 y ese sería pues la respuesta que corresponde a este segundo ejercicio referido a la teoría de exponentes. Muy bien, vamos a continuar entonces con el siguiente ejercicio. Nos dice simplificar la expresión P, ¿no? Entonces, aplicaremos también en este caso la misma propiedad, ¿no? Donde tenemos a elevado a n por a elevado a m, escribo la misma base y procedo a sumar sus exponentes. ¿Cómo se llama esta propiedad? Producto de potencia de la misma base. Profesor, pero el signo que lleva esta expresión es negativo. No te compliques, simplemente considéralo como tal, de tal manera que vas a llegar a representar la expresión de la siguiente manera.
distribuyes la base 2 tanto en el numerador como en el denominador, o simplemente dividendo y divisor. Entonces tendrás en la primera parte 2 elevado al exponente a por 2 elevado a menos 7, más 2 elevado al exponente a por 2 elevado al exponente 9 negativo. Lo propio haremos en el denominador. 2 elevado al exponente a por 2 elevado al exponente menos 9. Todo esto es más 2 elevado al exponente a por 2 elevado al exponente negativo 11. Como puedes percatarte, creo que ya identificaste cuál ha sido el propósito de realizar esta descomposición. Empiezo a identificar cuáles son los elementos comunes, que en este caso en matemática pues se le conoce como factores, ¿no? Tanto en el dividendo como en el divisor, o simplemente numerador y denominador. Y ya te percataste, ¿no? De tal manera que esta expresión P en el numerador, 2 elevado al exponente a, que es el factor común, va para afuera y nos va a quedar 2 elevado a menos 7 más 2 elevado al exponente menos 9. Lo propio vamos a hacer en el denominador. Sacamos el factor común, 2 elevado al exponente a, y lo que nos va a quedar es 2 elevado a menos 9 más 2 elevado a la expresión o al exponente menos 11. Lo que voy a hacer es simplemente raya de fracción, y estas dos expresiones iguales, estos dos factores iguales, tanto en el numerador como en el denominador, poder ya simplificar, ¿no? Entonces nos vamos a quedar con una expresión tanto en el numerador como en el denominador. Seguidamente nos hacemos la pregunta, entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Fíjense, todos están en función de la base 2, ¿sí? Entonces voy a aplicar nuevamente el criterio de la factorización. Entonces, de todas las expresiones, ¿sí? Al margen del signo que es negativo, ¿quién de ellas tiene menor exponente? Entonces, el menor exponente sería 2 elevado al exponente 7. Entonces, lo que me queda a continuación, voy a proceder a descomponer en función, en este caso, al exponente 7, pero negativo. Y quedará de la siguiente forma. 2 elevado a menos 7. Bueno, si le pongo en este caso la unidad, que viene a ser el elemento neutro de la multiplicación, no pasa nada, no sigue siendo lo mismo. ¿Ya? Entonces, más 2 elevado, esta cantidad menos 9 voy a descomponer en dos factores. ¿Ya? Dos factores, en este caso, tomando la misma base. Una de ellas sería menos 7 por un lado y menos 2 por otro lado. ¿Por qué, profesor? Porque al final de cuentas queremos que el factor común sea menos 7, ¿no? Y si tú tienes menos 7 más menos 2, vas a obtener menos 9. Lo propio vamos a hacer en el denominador, de tal manera que vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Base 2, ya, a ver, vamos a borrar un poquito aquí. Para continuar, sería entonces menos 7 por el factor 2 elevado a menos 2. Más, en este caso, factor 2, el primero va a ser menos 7. ¿Cuánto le voy a sumar para que me dé 11 negativo? 4, pero exponente negativo. Muy bien, creo que ahora ya hemos llegado al objetivo, ¿no? Donde, digamos, la expresión que se repite tanto en el dividendo como en el divisor va a ser 2 elevado a menos 7. Entonces seguiré ese camino para llegar ya a mis respuestas. Entonces, 2 elevado al exponente 7 negativo va para afuera, y lo que me va a quedar es la unidad, no olvidarse por favor, ya, más 2 elevado a menos 2, cierra paréntesis, sí, raya de fracción, y en el denominador también tendré 2 elevado a menos 7, que multiplica la expresión 2 elevado a menos 2 más 2 elevado a menos 4. Entonces, lo que viene a continuación es recordar un poquito, pero previamente deberé simplificar ambos factores
en ambas partes del cociente, ¿no? Aplicaré la fórmula, ¿sí? La propiedad del exponente negativo, ¿no? Cuando tenemos a elevado a menos n, se sobreentiende que aquí tiene como denominador la unidad. Entonces, cuando es exponente negativo, para que se cumpla esta propiedad debo permutar estos elementos. S1 sube al numerador y toda la expresión a elevado a n baja al denominador, pero al realizarse ese cambio ya el exponente no es negativo sino positivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer a continuación. Aquí no tengo más que hacer. 1 más, en este caso, al permutar, 2 elevado a menos 2 sería 1 elevado al cuadrado. Cierra paréntesis. Todo esto dividido entre 2 elevado a menos 2. Estamos hablando entonces de 1 elevado al cuadrado más 2 elevado a la cuarta, seremos 1 y 2 elevado al exponente 4. Seguimos resolviendo y vamos a obtener aquí en el numerador tendremos 1 más, en este caso, la unidad que se conserva, 2 elevado al cuadrado, viene a ser 4. Luego en el denominador voy a obtener 1, 2 elevado al cuadrado, esto es 4, más la unidad, 2 elevado al cuadrado es 16, ¿ya? Bueno, vamos a borrar esta partecita que no ha salido para continuar, ¿ya? Se está guardando los procedimientos. Por lo tanto, continúo con la raya de fracción. Al sumar, en este caso, un entero más un cuarto, no lo convierto en mixto y multiplico, ¿no? La parte entera, que sería 1 por 4, 4 más el numerador, 5. Entonces, en el numerador voy a obtener 5, en el denominador 4. Ahora, aplicaré el criterio de la homogeneización para poder realizar, en este caso, la adición de las fracciones. Divido el denominador de la fracción 1 16avo, y digo 16 entre 4 es 4. Significa que a la fracción que tiene menor denominador multiplicaré en este caso por el resultado del cociente que he dividido 16 entre 4, ¿no? Entonces claramente ya puedo obtener 4 por 4, 16 y arriba 4 por 1, 4, ¿no? 4 por 1, 4 más 1, 5, que va al numerador, y la fracción o el denominador común sería 16. Por lo tanto, ya estamos casi cerca a llegar al resultado. ¿Sí? Esta línea que tengo aquí, que me indica en matemática, me indica cociente, ¿no? La operación de la división. Por lo tanto, en el numerador voy a mantener 5 cuartos tal como está. ¿Sí? De lo que es cociente lo voy a convertir en producto. Para ello voy a tener que permutar los elementos del denominador o divisor. Entonces 16 sube al numerador y 5 baja al denominador. Ahora me percato que tengo el factor 5 en ambas partes, le saco quinta, me queda la unidad. Por lo tanto, aquí digo cuarta la unidad, cuarta de 16, esto viene a ser 4. Ya estoy entonces próximo a llegar al resultado, por lo tanto multiplico 1 por 4 dividido entre 1 por 1. Aquí voy a obtener 4 en el numerador, la unidad en el denominador, por lo tanto el resultado final de toda esta expresión referida pues a la teoría de exponentes estoy obteniendo 4. Muy bien, entonces vamos a pasar ahora al siguiente ejercicio que también corresponde a la teoría de exponentes y como pueden ustedes percatarse nos solicita calcular el valor de W, ¿no? Pero estamos observando exponentes en este caso negativo, entonces aplicaré la propiedad ya mencionada, ¿no? Cuando tengo en este caso A sobre B, todo esto elevado a menos n, permutamos los elementos de la fracción. B sube al numerador, la letra A al denominador, y cuando realizo ese cambio correspondiente, ¿sí? Cuando ya realizo ese cambio correspondiente, voy a hacerlo aquí nuevamente, debajo voy a tener B sobre A, y cuando realizo esa permutación de cambiar los elementos o componentes de la fracción, ya el exponente va a ser positivo. Entonces, ese criterio voy a aplicar aquí
en el reto número 4. Tendré aquí solución de tal manera que me permita desarrollarlo. Voy a hacer con plumón, en este caso rojito, ¿ya? Tengo aquí la expresión W, entonces todo esto abre llave. Entonces voy a permutar aquí los elementos. 2 debe subir al numerador, la unidad baja al denominador y el exponente va a ser ya no negativo sino positivo, ¿no? Por lo mismo que ya acabo de fundamentarte. Aquí en la segunda expresión el elemento 5 sube y 2 baja al denominador y estará elevado al exponente positivo. Más 7 sube, 4 baja al denominador y el exponente será positivo. Todo esto dentro de las llaves. Y aquí le llamo la fracción generatriz, ¿no? Para hallar la fracción generatriz de un número, en este caso de un decimal exacto, simplemente como no tiene parte entera, considero la parte decimal representado por el número 5 y procedo a dividir entre 10, 100, 1000 según la cantidad de decimales. Como tiene un solo decimal, le corresponde la unidad y un 0, ¿no? Le sacamos quinta 1, quinta viene a ser 2. Por lo tanto, 0,5 o simplemente 5 décimos equivale a un medio, ¿ya? Entonces aquí el exponente, en vez de escribir 5 décimos, escribiré pues un medio. Bueno, vamos a volver a nuestro plumón habitual y seguiremos desarrollando aquí al costadito. Bueno, 2 entre 1 sigue siendo 2 y este 2 debe estar afectado al exponente 3. Más, con respecto, digamos, a la segunda expresión, aplicaré la siguiente propiedad, ¿no? Si tengo a elevado, o a sobre b, perdón, elevado al exponente n, distribuimos tanto el numerador a afectado del exponente n como también el denominador también afectado al mismo exponente n. Entonces eso es lo que voy a hacer en la segunda expresión. Debo obtener entonces aquí 5 al cuadrado por un lado y 2 al cuadrado por otro lado. Más, en este caso, 7 cuartos elevado a la unidad sigue siendo, en este caso, 7 cuartos. Entonces acá no hay ningún inconveniente. Escribiré 7 cuartos, abre y cierra llave, y todo ello todavía sigue elevado a un medio. Seguimos desarrollando en esta partecita, ¿ya? Entonces tendremos 2 elevado al cubo, ya resolviendo es 8, más toda esta expresión 5 elevado al cuadrado viene a ser 25. En el denominador 2 elevado al cuadrado es 4 más 7 cuartos, que escribiré tal como está, todo esto dentro de llaves. Esto corresponde a W y todavía está elevado al exponente un medio. Continuamos al costadito. ¿Qué es lo que nos conviene aquí? Lo que nos conviene aquí es trabajar con la segunda y la tercera fracción, porque son fracciones homogéneas, ¿no? Entonces, si son fracciones homogéneas, nos vamos a quedar aquí con la llave, nos quedamos con 8 por el momento. Como tiene denominador común, escribiré el denominador común 4 y voy a tener que sumar los numeradores y digo 25 más 7, esto asciende a 32. Cierro y todavía elevado a un medio. Por lo tanto, continuaré aquí al costado y vamos a obtener lo siguiente. Nos quedamos con 8. Toda fracción me indica una división. 32 entre 4. El resultado viene a ser 8. Cierra llave y todavía elevado a un medio. Por lo tanto, ya estamos casi llegando a la respuesta. 8 más 8, esto es 16, que debe estar elevado en este caso a un medio. Por lo tanto, aplicaremos la propiedad de exponente fraccionario, ¿no? No sé si tengo espacio. Aquí de repente lo pueda realizar. O decir, tengo, a ver, la base m y aquí elevado al exponente a sobre b. Tengo exponente fraccionario y lo queremos convertir a radical. Predomina el denominador, entonces decimos ahí, esto es igual a la raíz b, ¿sí?, de la base m elevado al exponente
que nos representa el numerador, o sea, la letra A. ¿No? Y esto todavía este exponente puede pasar a la parte superior, que sería el siguiente procedimiento. Entonces aquí vamos a tener 2, que es el denominador, entonces predomina ahí, diré, la raíz cuadrada. Ustedes entenderán que en la raíz cuadrada del índice 2 se sobreentiende, ¿no? De la base, que es 16 elevado a la unidad. Por lo tanto, 16 elevado a la unidad sigue siendo 16. Este número 16 que acabamos de obtener lo podemos expresar en forma de potencia, ¿no? 4 elevado al cuadrado, de tal manera que me permita eliminar el índice y el exponente, y tendría como resultado 4, que corresponde pues al valor de W. Entonces, hasta aquí sería esta primera parte que corresponde a la teoría de exponentes. Muy bien, amigos de las redes sociales, ya nos estamos reencontrando en otra publicación de mis videos. Si te gustó, desde luego, dale like, ¿sí? Para estar pendiente de las siguientes publicaciones de la teoría de exponentes parte 2.